Vamos a agravar las penas y considerar como especialmente agravado el homicidio cuando la víctima es un policía, un trabajador de una empresa de seguridad privada, magistrados o fiscales. Y agregamos también el tercer proyecto, que considere como agravado el homicidio cuando sea cualquier trabajador que en uso de sus funciones sea la víctima de la violencia. Quien mata con intención de matar tiene mínimo 2 años de pena mínima, por lo tanto tiene pena de penitenciaría. Por supuesto, la máxima, la que ya establece el código. Javier García, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Placer. Bueno, ¿cómo se llegó a esta definición? Al diario El País le dijiste, convencimos al presidente Vázquez. Es público notorio que cuando comenzamos estas reuniones hace 2 meses y medio, nosotros planteamos el Partido Nacional una serie de proyectos, 29, en 10 capítulos. Había 3 que nosotros definimos como el área chica, acá que hay varios futboleros, que eran los que para nosotros hacían a medidas concretas contra la inseguridad. Algunas de esas propuestas llevaban implícito un mensaje muy claro, y era delitos graves, donde hay violencia grave contra las personas en la sociedad, tienen que tener penas graves. ¿Por qué? Porque en la actualidad, le voy a dar un ejemplo concreto que fue uno de los que tratamos antes de ayer. El homicidio intencional, persona que sale y mata a otra persona. Actualmente en el Código Penal tiene penas excarcelables. Una cosa inconcebible. Es decir, una persona que mata tiene una pena excarcelable. Te dijimos, si hay pero depende de la circunstancia, ¿no? El homicidio a veces es hasta legítima defensa. El homicidio simple, 20 meses de prisión. Ajá. Esa persona que sale, tú salís acá y ¡pum! Claro, pero generalmente en el código hay... Sí, claro. Claro, entonces, en el código hay distintas figuras que se aplican según los distintos, digamos... Bueno, pues yo estoy hablando de una específica, que es el homicidio simple. Ajá. 20 meses de prisión, es decir, ustedes saben, yo lo aprendí, yo soy médico, no soy abogado. Las penas de prisión son las excarcelables, llegan a 24 meses. Sí, de 2 años en adelante. Y uno dice, y 2 años no son 24 meses, sí, pero en materia penal 2 años son penas de penitenciaría. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Nosotros dijimos, hay propuestas nuestras que llevan implícita un aumento de penas por la señal que queremos dar en el sentido de la protección a la vida. Cuando comenzamos esto, el Frente Amplio, el presidente de la República decían, no estamos de acuerdo con el aumento de penas. No creemos que sea una salida. Nosotros le decíamos, presidente, si todo el sistema político está reunido, tiene que dar señales muy claras. No podemos quedarnos discutiendo cosas que no llevan implícito un acuerdo político muy fuerte para transmitir señales de protección a los ciudadanos. Bueno, antes de ayer llegamos a un acuerdo donde el presidente de la República dijo que el gobierno está de acuerdo con el Partido Nacional. En este caso, por ejemplo, el homicidio intencional se van a aumentar a penas de penitenciaría. Ajá. Y ahí hay un acuerdo de todo el sistema político. ¿Por qué lo digo? Porque hay circunstancias donde el presidente de la República da posiciones que no comprenden al Frente Amplio. Una cosa bastante difícil de entender porque es el líder del Frente Amplio. Veremos si ahora tienen un correlato en el Parlamento. También en materia de penas al narcotráfico, donde hubo un aumento de penas, y vamos a discutir esta semana que viene lo vinculado a la minoridad infractora. Este martes, Manuel, sí, tratamos 3 proyectos, de homicidio intencional, y después tratamos otra propuesta que significa una modificación del Código Penal y establecer como con agravantes muy especiales cuando la víctima es un policía, un guardia de seguridad privada, porque es una realidad hoy que los guardias de seguridad privada en el Uruguay cumplen funciones de protección. 22, claro. Exactamente, guardia de seguridad privada. El gobierno propuso que también se incluyera jueces y fiscales. Y aquí va a haber un aumento de la tipificación de la pena, se va a considerar como un homicidio muy especialmente agravado. Por una razón, creo que a ver si la puedo, que creo que es visible, es objetiva. Son personas a quienes la sociedad, todos nosotros, les damos misiones muy riesgosas para defendernos y por lo tanto quien atenta contra una persona que cumple en función, mandado por la sociedad y por el Estado, la defensa nuestra, quien violenta a ellos. Bien. En el caso de jueces y fiscales puede ser también por venganza. Bueno, muchos de ellos tratan materias, sobre todo los penales y los de crimen organizado, que están vinculados al juzgamiento de mafias, narcotráfico, es decir, además, son tareas... tienden a ser homicidios aleccionantes, o sea, como claro, para dejar por eso mismo, por eso mismo, presionar. jueces, fiscales, policías, guardias privados,
hay una tipificación diferente a la actual, como muy especialmente agravado. Y la después, ampliación de esa es la siguiente, que es la del trabajador en uso de sus funciones. claro. Y después un artículo más, que es la de considerar como especialmente agravado el homicidio de cualquier trabajador en uso de sus funciones. Ustedes, como periodistas, informan asesinatos, yo qué sé, por ejemplo, estacioneros o pisteros de cosas, comerciantes, choferes, guardas de ómnibus, taxistas, es decir, en uso de sus funciones son violentados. Pero también informamos de fallecimientos de estudiantes en la puerta de la UTU o de un padre que estaba con los chicos en el parque. ¿Por qué Está es buena distinto? ¿Por qué es está peor? buena la pregunta. No se ¿El diferencia. espíritu cuál es? Claro, está buena la pregunta. No hay una diferencia el valor de la vida. Lo que hay es una protección jurídica por el mayor riesgo que tiene la persona. La diferencia es el riesgo. Obviamente tiene ¿Pero eso va a prevenir? Obviamente tiene mayor riesgo, por ejemplo, un pistero de estación que nosotros adentro de un estudio de televisión, como estamos ahora. Entonces esto es histórico, la ley da una protección mayor a quien tiene más riesgo. Te saco a ver de un ejemplo que no es materia penal. Sí. Pero es materia penal esto, ¿no? Sí, pero te voy a saber cómo la ley protege siempre a quienes tienen más riesgo, en todos los ámbitos. Hay una ley que obliga a usar casco a los que manejan una moto y no obliga a usar casco a quienes manejan un auto. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo. Claro, pero es materia penal, digo, de repente Claro. tiene mayor riesgo una señora mayor que anda en la calle que nosotros tres y sin embargo la ley no le va a poner el homicidio más alto por matarla a ella que a nosotros. Vamos a poner un ejemplo porque... Pero se entiende lo que digo, cuál es el espíritu de la ley en Uruguay y en todas partes del mundo. Sí. Hay una protección jurídica mayor a quien tiene más riesgo. ¿Quién tiene más riesgo? El pistero o el comerciante, que entre otras cosas manejan dinero, que nosotros en este momento, salvo los pesos que tengamos en el portadocumentos para dar la igual vuelta. si alguien sale a tomarse el ómnibus a las 3, 4 de la mañana, todos los días a salir a trabajar. Y eso tiene una tipificación penal y es un asesinato que lleva muchísimos años. Claro, digo, pero cualquier ciudadano hay que una anda por la protección vida... agregada a quien está más expuesto. Exacto. Bueno, Javier. en la producción de Desayunos Informales nos comunicamos con el catedrático en Derecho Penal, Germán Haller, y nos decía que se puede romper el derecho de igualdad entre los ciudadanos. Por lo que estábamos explicando, ¿no? Y él nos ponía un ejemplo. ¿Por qué es más grave que se mate al trabajador en funciones sino la persona que se encuentra, el homicidio a la salida de ese comercio caminando por la calle? Bueno, yo no voy a discutir con el doctor Ale porque es un excelente jurista, pero no es novedad esto de que haya una mayor protección a quien tiene mayor riesgo. Claro, pero han sido varios... No es Javier. en el caso de los jueces, eso es algo, por ejemplo, que en otros países existe. Sí, destacabas el acuerdo político, claro, pero acá se está yendo un poco más allá, ¿no? Y Haller y otros expertos en derecho penal en las últimas horas lo que plantearon es, ojo, que el Código Penal es un código que está formulado con cierta lógica, donde hay una proporcionalidad de las penas, donde hay una igualdad de los ciudadanos ante ese código, justamente en una materia tan específica del derecho como es el derecho penal, ¿no? Que viene del derecho romano, que tiene miles de años en esto. Por eso es importante escucharlos, me parece. Obvio, ¿no? y por eso hay no solo una reunión que se realiza los martes a nivel de representaciones partidarias, sino una reunión que se va a realizar dentro de 2 horas, los jueves, de las comisiones técnicas de los partidos, donde van penalistas, van los asesores jurídicos de los partidos, que hacen a partir de los acuerdos, de los consensos políticos que se logran, el afinado, como plantea Haller, etcétera, que van a una materia, participa ahí, yo que sé, el doctor Álvaro Garcés, el doctor Barrera, es decir, diferentes representantes que actúan en materia penal y otras materias del derecho, ¿no? ¿Puede darse que otros colectivos ahora busquen también protegerse con agravantes similares a este espíritu? No sé, la verdad que no sé. Si se puede darse, no sé. Yo digo lo que hemos hasta el momento. Porque lo otro que nos decía Haller es, no necesariamente esto va a dar resultados, es decir... Hay parte del oficialismo también lo dice, dispara a un guardia de seguridad no va a dejar de disparar. Por eso el narco que quiere tomársela con un fiscal o un juez no es porque le tenga miedo a la pena que lo va a dejar de hacer. Y estamos haciendo estos cambios en el código a riesgo de no respetar estos principios que mencionaba Haller, sin saber si realmente va a tener el objetivo que obviamente todos compartimos, ¿no? Lo que está claro es que el camino que se recorrió hasta este momento no es bueno, ¿no? Bien. Entonces, muchos tampoco están de acuerdo. No, pero quiero, si tú me permites, Sí. Manuel, este camino que estamos ahora no ha sido bueno. En eso estamos de acuerdo. Entonces hay que cambiarlo. Veremos, yo creo que este camino es bueno y por algo quienes decían, como en el Frente Amplio,
que no se recorriera han aceptado recorrerlo, porque los que recorrieron fueron un desastre. Y por eso vamos a ir por aquí. Nosotros tenemos confianza en que va a ser así. Claro, hay muchos cambios que después se tienen que aprobar en Parlamento, ¿no? Sí. Por ejemplo, el aumento de penas, que no muchos están de acuerdo. En esta semana nos visitó Constanza Moreira y nos decía que ella no está de acuerdo, que no cambie el aumento de penas, las situaciones, y que no las va a votar. Entonces, que no entiende para qué se están reuniendo estas comisiones de seguridad multipartidarias. En realidad, después en el Parlamento nadie las va a votar. Bueno, a ver, eso de que nadie lo va a votar, no sé. Lo que me parece que es muy importante es destacar lo siguiente. Cuando nos reunimos en Presidencia de la República, la primera reunión, primera o segunda, yo le pregunté al presidente de la República. Le dije, doctor, primero, ¿va a haber un cambio de rumbo? Porque si no, no perdamos tiempo. Claro. Y me dijo, el hecho de que estemos reunidos aquí significa que va a haber cambio de rumbo. Bien. Segundo, todo lo que se resuelva aquí va a tener respaldo parlamentario. En la reunión siguiente, el presidente de la República es una persona muy metódica, dijo, miren, les quiero informar que en el día de ayer me reuní con la bancada, la agrupación parlamentaria del Frente Amplio. Y quiero transmitirle, dice, y esto lo hago por una pregunta que hizo el senador Javier García, quiero transmitirle que todo lo acordado aquí va a tener respaldo parlamentario. Entonces, yo respeto mucho a la senadora Constanza Moreira, pero yo espero que lo que acuerda el presidente con los representantes del Frente Amplio tenga respaldo parlamentario, porque si ella dijo claramente que Bueno, no se lo iba a podrían votar el aprobar aumento. igual No me si pongan la algunos disyuntiva. legisladores del Frente no quisieran votar, diputados o senadores, podrían aprobarlo con los votos del resto del Frente y la oposición, Y la que se va a oposición, votar. claro. Ustedes habrán escuchado una frase que en estas últimas horas el presidente Vázquez y el ministro Astori le están diciendo, lo han repetido como una letanía. Los acuerdos se hacen para cumplir. Ajá. ¿Ustedes lo escucharon? Sí. Bueno, y eso vale siempre. Los acuerdos se hacen para cumplir cuando se hacen a la interna de un partido político y mucho más se hacen para cumplir cuando se hacen con otro partido político o con la ciudadanía. Bien, también se acordó que las cárceles pasen a estar bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. En el caso de Novik, por ejemplo, no estaba de acuerdo. ¿Por qué ese cambio? A ver, lo primero que se resolvió es, porque hay matices. Este es un tema que recién empezamos el peloteo esta semana. Hay un artículo de la ley de presupuesto, el artículo 168, estoy jugando en memoria, que fue votado por unanimidad y que establece que las cárceles tienen que estar administradas, van a estar administradas por un instituto descentralizado y que el Poder Ejecutivo va a crear una comisión para hacer una ley que encamine esta decisión. Porque no puede ser que quien aprecie es quien cuide si la policía está de los lados del mostrador, ¿no? Esto es una cosa que en muchos países, bueno, en inmensa cantidad de países del mundo sucede esto. Por esta razón lógica. El que aprecia no puede ser el que está rehabilitando. Eso está acordado. Lo otro, el destino final, si esto va a ser una dependencia, hay una línea que es el Ministerio de Educación y Cultura. Existía en el Uruguay hasta el año, de memoria, 71, 72. Yo tenía 8 años en aquel momento, les digo lo que dicen los libros, ¿no? Dependían del Ministerio de Educación y Cultura. Después, en época, a partir del 71 y 78, vino toda la época de la dictadura, cambió al Ministerio del Interior. Lo que está claro es que si este concepto primero es verdad, que no se puede estar de los dos lados del mostrador, hay que buscar una dependencia. Hay una línea que depende del Ministerio de Educación y Cultura, pero no está... si ustedes escuchan también al secretario de la Presidencia el otro día, él dice esto con razón, esto no está totalmente decidido. Es decir, podremos buscar alguna dependencia. No es fácil encontrar la dependencia institucional. Aclaro, es un instituto, va a ser un organismo descentralizado. ¿Qué pasa? Cuando la responsabilidad política, en los casos, es como si fuera un ente autónomo, decirlo a grandes rasgos. Son autónomos, pero se vinculan institucionalmente a través de un ministerio, ¿no? Este es un instituto descentralizado, pero tiene que tener una dependencia porque la responsabilidad política siempre es de un ministro. Ajá. Por eso hay que buscar un vínculo. No está totalmente cerrado eso. Perfecto. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día para todos y muchísimas gracias. Gracias, Javier. Muy bien, hablemos ahora de las garrafas, el conflicto que continúa en